Este programa de salud reproductiva lo que buscaba era darle información a las mujeres que les permita decidir cuándo y cuántos hijos tener. Este programa fue gratuito y permitió que más de 850,000 familias tuvieran acceso a esta información y a estos métodos. De esta metodología, el 15% más o menos optaron por cirugías. Es cierto, la Defensoría del Pueblo señaló que han habido 150 denuncias al respecto y han habido varias investigaciones en diferentes gobiernos. Y estas investigaciones lo que señalan es responsabilidades personales en los médicos que no respetaron estos protocolos. Yo condeno la actitud de estos médicos irresponsables. Y como mujer y como madre de 2 niñas, me solidarizo con todas estas mujeres. México no va, aquí, allá. 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 México no va. Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar. Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar. Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar. Somos las hijas de las campesinas que no pudiste esterilizar. Para nuestra cultura es de que la mujer debe tener su producción como la tierra. Nosotros estamos conectadas con la tierra. La tierra produce y la mujer también produce. Entonces estamos así. Entonces, y bueno, para nosotros tener hijos es una bendición. Me he despertado y me he reaccionado, me dijeron, hija, ya estás bien, tienes que cambiarte, tienes que irte, nomás ya se me dijo. Entonces, ahora ya no vas a tener hijo, ya ahora vas a estar joven, te vas a volver a tu juventud, tu esposo también ya no te va a sacar la vuelta, se me dijeron. Entonces, ya no vas a tener tu hijo así flaquita, ya no vas a estar diciendo. Me estaba doliendo y me dijo, es pequeñito, no es grande, es pequeñito, no te va a hacer nada, cámbiate y te vas a ir, se me dijo. Era un tema tan fuerte que era difícil olvidarse o dejarlo pasar, entonces seguí intentando con diferentes fuentes y finalmente llegué a hacer contacto con una mujer en particular en una de estas organizaciones, Julia Tamayo. En ese momento no la conocía, simplemente pedí una entrevista, me senté, conversé con ella, le expliqué. Después de conversar por más de 2 horas probablemente, creo que ella entendió y yo entendí también a lo que íbamos, ¿no? Y el tema era, esta no es una campaña en contra de los métodos de planificación familiar, esta es una campaña por los derechos humanos de las mujeres, digamos, ¿no? Por estos derechos que están siendo violados, no solamente por pasar encima de tu voluntad, porque eran esterilizaciones forzadas, sino además de que pasan por encima de tu voluntad, lo hacen con unas condiciones sanitarias de tal nivel que encima te matan. Y a partir de ahí apareció en mi oficina una dirigente campesina, la señora Hilaria Supa, refiriendo que ella también tenía casos acá en la zona de Cusco. Y empezaron a aparecer otros casos en otros lugares del país, en Huancavelica, en Ayacucho, en Huancayo, en Puno. Y se empezaron a recoger estos casos. En el caso concreto acá en Cusco, Hilaria Supa hizo referencia a mujeres campesinas en la zona de Anta, que habían sido víctimas de esterilizaciones forzadas. A mí me dice, ven, entra acá adentro, me dice. Entonces entro ahí adentro, me lleva de mi mano de lo que estuve sentado jalando, me lleva ahí adentro y rápido de 2 me han quitado mi ropa. Yo le dije, doctora, ¿qué cosas me van a hacer? Si usted me ha dicho que lo vas a atender a mi hija, no me has dicho otra cosa, le dije. Y entonces me dice, no, ¿sabes qué?
te vas a hacerte que se llama, un ratito nomás, un cortecito pequeñito te van a hacerte. Así me dijo. Entonces yo le dije, doctora, no me has traído para eso. Usted no me dijiste eso, porque me has dicho que le falta su vacuna, su talla, su peso. No sé, creo que me dijiste de mi hija. Entonces, ¿para qué me has traído? Pues así le digo. Ya ni me han dejado ya ni hablar más. Ya rápido me quitaron, entonces me llevaron ahí a la camilla. Señora con la casa señora con esa tele te que papi allí con esa cheña las 10 ni que ya es posible cara o mana ya eran pues mana es posible ya se jet ape wan cops checa nana ema así que señora ta aperon con que no paita checa justo nene compañera con ata mana no que ta roba que mancho una imata cheruwe kamsha sakup señora conta kaparga chimsha sakum nesba ya kan que cuarto con la pepiña casa con señora con la cashkani casa con kena kutsa con la señora con la caña con palaisa sakuña ya pistaman pongo tu luxerans pe pistaman luxeramon pistaman luxeramos ta igualta che na sanitario ka khepait katera malanta ka tia chuban kuchay manta chay manta ta segundo peso más luxarach llevan guta chaype hukmanta chayman luxarach banco chaymanta kay teleta qawakuits hasta nana suyakunay shikama naspalla chayqa chaymanta nata ventana manta huk señorata huk nata reparar riku naspa chaymanta ishkapakamnayku karan anchena nayataña camilla apayamshasqaku señorata naraqt ayata hina naspa ishkapakunayku shaqtin sipsinayak sharayku nuqayku ukultallap haku ishkapakapsun shaqtayku. Muchas de ellas fue la primera vez que fueron a un hospital. O sea, para entender que el Estado nunca se encargó de ellas, nunca les brindó un servicio de salud. La única vez que les brindó un servicio de salud fue para esterilizarlas en contra de su voluntad y no hubo después ningún procedimiento postoperatorio. Y después también en algunas zonas recorriendo postas, visitando las postas, simplemente como cualquier persona, como un periodista que estaba visitando la zona, íbamos y mirábamos las vitrinas donde se publica la documentación y ahí encontrábamos información sobre lo que llamaban festivales de ligaduras de trompas. O encontramos también ahí la documentación sobre cuántas mujeres tenía que traer cada trabajador del sector salud por mes para poder mantener su puesto. Ya empezaron a cortarme, ya sentí el dolor poco a poco, sentí el dolor fuerte, más fuerte, gritaba. Al doctor decía, doctor, me duele, le decía pues, al doctor, y entonces, tienes que poner por tu parte, es un cortecito pequeñito, nomás no es grande, así me dijo. Pero doctor, me duele, le digo. Entonces, entre eso, no sé cómo, así como mi mano estaba libre, como no estaba amarrado nada, no sé cómo, bien me acomodó, así mi mano me ha acomodado dentro de la camilla, me ha agarrado fuerte, me ha agarrado de la camilla, y uno solo me he levantado así, porque ya no aguantaba el dolor, porque fuerte me estaba doliendo. Entre eso me he levantado y me he visto el corte, lo que me estaban haciendo también con una pinza, me habían abierto como su boca de la bebé así, grande me habían abierto y sangrando había estado. Entre eso el doctor me dice a las enfermeras, agárrenle a esta mujer, agárrenle así. Al poco rato yo llaman Huxalaman Tancaera Ponco, Reparection, Huxalaman Tancae Ponco, Camillapi. Tanque pongo en aspa, Huxalama hay que hecho acting con chay, señora con a jainan recta para cachem shasaco. Ay, nanawasham. Nespa mus pem shasaco, y maconata chawan 70, cosan 70, y maconata cheremem shasaco, nas mancharigo en as man no cabalor ni pichcan en et cuerpo, hasta alientan movilizancho en as. Hinapi pampaman Camilla Mantorera Jospanco pampaman laptop culchunjele más agaslo chatak que ellos señora con zapala. Las mujeres narran en sus testimonios cómo tienen dolores de cabeza y claro, o sea, la esterilización en sí
más allá de los efectos psicológicos, también son efectos hormonales. Y esos efectos hormonales van a crear consecuencias en las mujeres. En su primer momento no, porque todavía están en una etapa, no podemos decir juvenil, pero no están en una etapa premenopáusica o menopáusica. Entonces ya han pasado los años y ahora sí. Y las consecuencias son más severas en estas mujeres también, ¿no? Es muy triste. Así, señor, por eso digo, maldito, ahora me han hecho eso para estar así, digo yo. ¿Acaso he pedido yo cualquier cosa para que me hagan esa maldad? Ahorita, mi hermana tiene 11 hijos y normal, camina normal, hasta ahorita vives, no duele nada, por eso mi hermana me ha dicho, ¿qué será ese menopausia? Nunca he pasado esas cosas, a pesar que tengo tantos hijos, estoy sano, gracias a Dios, estoy caminando normal, sano, así me dice mi hermana mayor también. Así es mi vida. Anche no caps convence corana convence yo tengo chaca chacainanes. Que mano con una señorita mana emaro bajos valen hecho. Enfermera en nane man ni shuto malkan. Centre nana wasai maki con jaki con chaman chewise emi yaur. Chaman sentirit eman perde chan. Mana yuya punicho emama waskai taps. Como era un programa medio clandestino, porque los formatos, cuando tú haces un programa, digamos, legal del Estado, hay un formulario del Estado que es para verificar si el programa ha sido bueno, malo, si se ha cumplido en las condiciones, y hay todo un protocolo, ¿no? Este programa no contaba con ese tipo de formatos, ¿no?, legales del Estado. Entonces, pero más bien sí les pedían prueba a los médicos y de lo que habían hecho. Entonces muchos de los médicos se tomaban fotos de los lugares con las pacientes, una tras otra en camillas, ellos mismos se tomaban fotos del personal y hacían como álbumes familiares que luego los mandaban al Estado. Entonces, para eso hubieron las intervenciones de las Fuerzas Armadas, ¿no?, quienes ayudaron a implementar, a darlos desde las camillas hasta los bisturís, los instrumentos quirúrgicos, fueron un aporte de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también ayudaron con el transporte. También hubieron médicos de las Fuerzas Armadas que pasaron a integrar las filas del programa. Los documentos que hay hablan de que eran personas, de que se formó a personas para poder hacer los equipos itinerantes que eran capacitadas específicamente en ese tipo de cirugía. No eran ginecobstetras. O sea, no eran ginecobstetras con 10 años o 15 años de ejercicio. Entonces es obvio que tarde o temprano esto iba a crear una noticia gigante en los medios de comunicación. Era cuestión de tiempo. Y en el caso de Guaitará, que es uno de los otros casos en Ayacucho, que es uno de los otros casos que vimos, hubo un festival de legaduras de ese estilo, y los médicos se fueron, y esta mujer, esta víctima, esta mujer que falleció en Guaitará, se quejaba de cólicos y de mucho dolor, le empezó a pasar anestesia y ella tenía muchísimo dolor, y nadie le hacía caso porque no había nadie realmente, y finalmente el dolor era tal que la suben a una ambulancia para evacuarla, pero la mujer muere en el camino, ¿no? Y lo que pasó fue que en vez de ligarle las trompas, le ligaron los intestinos. La verdad es cruda. Las 100.000 primeras esterilizaciones, el Ministerio nunca pudo exhibir los consentimientos informados. Y de las otras 200.000 y pico, solamente después de que esto reventó y cambiaron las normas internas del Ministerio,
y comenzaron recién a hacer consentimientos informados. Este es un caso que tiene efectivamente muchos años. Empezó a investigarse en el año 2000, 2001. Luego de caído el régimen de Alberto Fujimori, se abrieron comisiones investigadoras, una en particular en el Congreso, y esto dio lugar a la apertura de una investigación por el delito de genocidio que se archivó de inmediato porque el fiscal encontraba que no existían los elementos típicos del delito de genocidio. Y luego este caso se reabrió ya mucho tiempo después, se volvió a archivar y se reabrió, como yo les contaba, en el año 2012 a raíz del entendimiento entre las víctimas y el Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto obligó al Estado a abrir una investigación nuevamente, a imputar de responsabilidad penal a todos los victimarios, hayan sido autores materiales o hayan sido autores intelectuales. Sin embargo, el fiscal que abrió la investigación tomó la decisión pocos meses después de decidir que un extremo de la investigación, el que estaba relacionado con la imputación a los autores intelectuales, se archive y solamente seguir con el proceso, en este caso ya judicial, ¿no es cierto?, formalizando la denuncia respecto de algunos de los autores materiales y solamente por delitos de gravedad relativa. Si bien hay ahora algún caso que se está viendo de manera puntual, enjuiciando a los médicos, procesando a los médicos, a quienes fueron directamente los que aplicaron esta política. Sin embargo, para investigar toda la política pública que hubo, o sea, quién dirigió esto, quién fue quien dio la orden, hasta ahora no ha llegado nunca al Poder Judicial. Siempre se ha caído en Fiscalía. Hay más de 175 tomos en este momento que son producto de la historia del desarrollo de la investigación desde el año 2001 hasta hoy. Es decir, todas las etapas de la investigación están contenidas en esos 175 tomos. Se ha iniciado desde hace un par de años que asumimos la defensa, es un reconocimiento de los tomos y de lo más importante que estos contienen para efectos de básicamente entender que estos no fueron hechos aislados, que estos hechos son producto de la conformación de una especie de aparato organizado de poder que se despliega para cumplir un programa específico, que era el que yo hablaba, es decir, esterilizar a mujeres quechohablantes, pobres y de comunidades indígenas, campesinas, con el fin presunto de combatir la pobreza, a través de un mecanismo de control de natalidad. Lo que hemos conseguido es encontrar en esos tomos documentos importantes que dan cuenta, por ejemplo, de una cadena de mando dentro de esa organización. Y podemos hoy afirmar contundentemente que esa cadena de mando estaba encabezada por el presidente Alberto Fujimori, por los ministros de salud del régimen de Fujimori, le seguían allí abajo los representantes regionales del sector salud y luego los médicos, ¿no? Ya en febrero de este año tenía la fiscal Marcelita Gutiérrez la obligación, el mandato bajo su norma de decidir si pasaba esto al Poder Judicial o no, tenía que pronunciarse la fiscal. Sin embargo, de manera que hasta ahora no se entiende porque ya tiene documentación excesiva, tiene folios de folios en los que ya podría con eso decir si fue crimen de lesa humanidad o no. Sin embargo, la fiscal decidió ampliar 5 meses más, 150 días, la investigación. Esto es desde febrero hasta que pasara la segunda vuelta electoral, teniendo en cuenta que la que se presenta, una de las candidatas presidenciales, es la señora Keiko Fujimori, hija de quien implementó esta política y quienes, según los organismos de derechos humanos, quienes están litigando este caso, consideramos que sí, creemos que sí se cometió aquí una política de Estado que configuró un crimen de lesa humanidad. El problema es que el fujimorismo, ¿no?, ha perpetuado nexos, ¿no? O sea, nexos en el Poder Judicial. Eso es lo que preocupa.
Lo que pasa es que en sectores populares el fujimorismo es muy fuerte porque se ha mezclado este populismo en el cual le regalas una cancha de fútbol, regalas comida para los comedores populares, regalas, en esta campaña, antes de que se vean las prohibiciones de la ley electoral, regalaban tuppers, ¿no? Tuppers con cosas con cuadernos, libros para los niños. O sea, siempre han mezclado el populismo para eso. Es peligrosísimo que Fujimori tenga mayoría y hagan lo que quieran. Ahí no habrá justicia, ahí no habrá nadie quien diga nada, porque no habrá equilibrio. No habrá equilibrio. Entonces, ¿quién va? El Congreso, cualquier ley que puede aprobar para perseguir a la gente que protesta. Si evidentemente esto no se soluciona, puede volver a ocurrir, quizás en otra forma, ¿no? Pero y continúa todos los días. Porque si ahora no son las esterilizaciones forzadas, hay 1000 abortos clandestinos al día, tenemos la tasa más alta de violaciones sexuales en Sudamérica, entonces no sale por un lado, sale por el otro, ¿no? Muchas veces entrevistándonos con los fiscales o con la policía nos decía, pero señor, doctora, entienda, son de cultura inferior. Ese hasta ahora creer en el Perú que las personas pobres, las personas indígenas tienen esa cultura inferior. Eso hace muchos años, en esa época estaba mucho más arraigado, sigue hasta ahora, y se sigue pensando que esa cultura inferior no te da derecho a decidir sobre su cuerpo. Yo creo que este es un discurso muy utilizado, ¿no? Que no necesariamente es cierto, pero que a lo mejor sí tiene una ideología atrás. Donde hay pobres, los pobres impiden que las personas que han logrado un nivel de desarrollo sigan creciendo porque hay que preocuparse de los pobres. Entonces, como que la lógica indica, hay que reducir los pobres. Pero si no puedes reducir los pobres mediante procesos de programas sociales vinculados a tratar de rescatar a los pobres hacia integrarlos en una sociedad más inclusiva, entonces lo que queda es reducir a los pobres. ¿Y cómo los reduces? Con sistemas de planificación. Entonces es un mecanismo y un discurso bien perverso. Tuve que trabajar de niña. Servía a los patrones a patadas, a lapazos, a comer en un rincón cuando ellos terminaban de comer, y a las mujeres cuando eran bonitas se los violaba. Esos temas yo he palpado, ¿no? Y mi abuelito me decía, cuando tú seas grande, cuando crezcas, no permitas que pase estas cosas en nuestro pueblo. Gobierno tomando cuidado man sapawatan yang kale pachina hamang mana imaps kanjo solución ciertos images que denuncia choraskai ko archivacap yang sapawat anchenda newango ning señora Hilaria manan kanjo justicia archiva kapulang anchena taning mana kanjo